y estimados, comunidad del Liceo Nacional de Llolleo. Iniciamos el ciclo de conversaciones de educación este año 2025 con la grata presencia de la doctora Evelyn Cordero. Evelyn, a ver, son tan pocos los minutos que tenemos que si me pongo a leer su currículum vamos a completar tres cuartas partes de los minutos, Evelyn. Pero sí, Está bien. yo diría, desde, desde su inicio como profesora de matemáticas, hasta el doctorado en neurociencia hay un camino. Y ahí surge la primera pregunta, además directora hoy día de una fundación que esperamos que no solamente crezca, sino que también las autoridades ministeriales del ámbito de la educación la inviten a participar, porque la verdad las cosas que es un tremendo aporte a todo el proceso educacional. Evelyn, ¿cómo este cambio de profesora de matemáticas a doctora en neurociencia, cómo se fue generando eso? Bueno, antes que todo, gracias Manuel por la invitación. Tiene mucha coherencia con lo que yo buscaba en este desarrollo, esta carrera académica que fui haciendo, porque estaba muy interesada en el aprendizaje, en cómo las personas aprenden y dónde están las dificultades para aprender. Entonces escogí matemática porque yo soy profundamente humanista, soy una persona humanista. Yo antes de estudiar pedagogía estudié teatro, de hecho. Entonces, me parece que tenemos que ver que la ciencia tiene que ser más interdisciplinaria precisamente porque ayudan visiones distintas, ¿cierto?, a mirar problemas que tal vez no se habían visto. Y yo escogí matemática porque me parecía que de todas las áreas era la que presentaba más quejas, por decirlo así, de aprendizaje. Entonces, cuando estudié matemática e hice clases de matemática, me di cuenta que no tenía que ver con el área en particular, sino que había poca comprensión de cómo los seres humanos aprendemos y ahí me interesé ya y me fui de lleno al aprendizaje, primero con psicopedagogía y después ya me fui a estudiar ciencia definitivamente para comprender, cierto, el aprendizaje humano y poder hacer vínculos serios desde lo que la ciencia nos podía aportar hacia la educación. Bueno, ahí viene exactamente esta pregunta de por qué la neurociencia y la educación. ¿Ah? ¿Cómo? Porque me pasó, Manuel, en mis primeros acercamientos y aproximaciones a la ciencia, que es lo que le debe pasar a la gente cuando también nosotros hacemos actividades de divulgación con profesores y profesoras, que recibí un golpe de realidad que fue sumamente impactante. Lo primero que me enteré, que algo que me habían enseñado en la universidad, y que había leído incluso investigaciones, que había visto tesis que se habían desarrollado, por ejemplo, respecto a las inteligencias múltiples, era una idea falsa sobre cómo los seres humanos aprenden, que no contaba con ninguna evidencia de efectividad y que no había habido ninguna investigación que nos mostrara empíricamente que así es como funcionaba el aprendizaje. Y fue profundamente impactante porque yo estaba trabajando en el colegio, venía de estar trabajando en el aula, ¿no? Y me tocaba hacer lo que muchos profesores probablemente hacen hasta el día de hoy, que era aplicar test a los estudiantes, hacer clasificaciones entre auditivos, visuales, kinestésicos, y luego diseñar la enseñanza en función de esos resultados y test que a mí me parecían súper raros porque era evidente, ¿no?, que los niños más pequeños contestaban cosas que tenían que ver con lo kinestésico, querían moverse. Pero tú le haces esos mismos test a los adolescentes y quieren estar tranquilos, y no por eso significa que son auditivos o visuales. Eran test que me provocaban cierto como resquemor, pero no tenía elementos suficientes para poder hacer los cuestionamientos que luego pude hacer. Entonces me pareció que había algo en la ciencia, o sea, que había conocimientos científicos que era necesario que llegaran a educación. Me enojé también en algún minuto de por qué este tipo de conocimiento estaba entre cuatro paredes de un laboratorio y no hacíamos los vínculos que había que hacer. Y también me di cuenta que eso estaba pasando precisamente porque había otros que no provenían del ámbito de la ciencia o la neurociencia, que estaban haciendo vínculos con educación y que no sabían, digamos, cómo hacer los vínculos correctos y que estaban, por lo tanto, dotando estos espacios formativos de lo que conocemos al día de hoy como neuromitos. Estas supuestas ideas o supuestas investigaciones basadas en neurociencia sobre el cerebro humano, pero que son falsas. Entonces vi que el problema era gigantesco. Dije, bueno, entonces la ciencia y la educación, y en particular la neurociencia y la educación, pueden conversar. El punto es cómo hacemos, ¿no?, esa conversación para no caerle encima, ¿no?, que es lo que suele ocurrir a la educación con la neurociencia y avasallar con todo el conocimiento, con toda la epistemología que hay en el fondo de la educación, y hacer sí vínculos responsables, coherentes, que efectivamente nos puedan servir a informar, como tantas otras investigaciones que nos pueden servir a informar. Bueno, ahí tú mencionaste algo que yo diría tú has hecho un ataque a las Torres Gemelas en este ámbito ah, Sí, de tus propuestas en torno a varios temas, pero ahí lo más general yo creo que a la comunidad educativa del liceo
seguramente debemos tenerlo, estos neuromitos que tú llamas. Mm, ¿Podrías claro. tú así, al menos rápidamente, hacer un Por listado supuesto, de por cosas supuesto que sí. que El- el- en el lenguaje común ya lo hemos aceptado, que así como hacemos en Chile, que somos el país más dogmático que hay en Chile? Ah, Exactamente. Pero bueno, el problema con los neuromitos es que somos la profesión, los educadores, educadoras que más, a la que más ha permeado, porque como tienen que ver con ideas del cerebro, llegan fácilmente. Son súper digeribles además los neuromitos, son ideas que parecieran de sentido común y que por lo tanto uno como que se las traga fácilmente y no las cuestiona. Pero son falsas en el sentido que no cuentan con evidencia de su efectividad, y el problema de creer en ellas es que dejamos de lado las cosas que sí sabemos que funcionan. El más famoso, yo diría más nocivo de todo, es el de los estilos de aprendizaje, porque todos los estudios de prevalencia que se han hecho muestran que alrededor del 90% de profesores y profesoras en Chile cree en que aprendemos de esta manera, ¿no? A través de estos como tres sistemas sensoriales, y planifican la enseñanza de esa manera, lo que es muy grave, ¿no? Porque estamos diciendo, es muchísimo, ¿no? El 90% del profesorado en Chile podría eventualmente estar planificando su enseñanza en función de una idea que es falsa. Y eso puede traer una serie de otras consecuencias finalmente en el aprendizaje de niños y niñas. Pero hay otros también. Está la idea de que nuestra creatividad depende de un hemisferio cerebral, y que tiene el hemisferio derecho creativo, el izquierdo lógico, y que por lo tanto hay las personas que son más lógicas, matemáticas, como que tienen esa habilidad más desarrollada porque tendrían ese lado del cerebro más desarrollado, y se empieza a creer como en el determinismo, ¿no? Que hay gente que es buena para una cosa, mala para otra, y ¿qué le vamos a hacer? O empezamos a hacer cierto tipo de ejercicios como gimnasia cerebral y cosas así, que la gente cree, ¿no? Que va a favorecer habilidades de manera transversal, y que también es una idea falsa respecto de cómo funciona el cerebro. Cuando tú eres muy bueno entrenando una cosa, como por ejemplo jugando sudokus, vas a ser muy bueno jugando sudokus, y eso no necesariamente se va a trasladar a otros ámbitos del conocimiento. También está la idea de que el efecto Mozart, por ejemplo, que escuchar cierta música te hace más inteligente. Está la idea de que usamos el 10% del cerebro, que es como que, y que solo los más inteligentes, que también es otra idea rara no hablar de la inteligencia, son personas que ocupan más áreas de su cerebro. Está la idea que el cerebro del hombre y la mujer son distintos, y ahí en eso se centra, ¿no? El neurosexismo, para decir, no, es que las mujeres son multitareas y los hombres son de un solo objetivo, pensando en que el cerebro es diferente cuando lo que sabemos es que el ambiente moldea el cerebro y lo cambia. Entonces hay hartas ideas que son muy nefastas, y que uno puede ver el correlato de eso en espacios educativos, efectivamente. Y yo diría que lo más problemático es que algunas de esas ideas están en la actualidad en normativas ministeriales, como los estilos de aprendizaje en el decreto 83, y que es cierto que operacionaliza la inclusión de esa manera. Eso no significa, y me parece súper importante aclarar, sobre todo para esta comunidad educativa, que la inclusión sea un problema, ¿no? La inclusión es necesaria. El decreto nos permitió abrir las aulas a la inclusión de manera efectiva a través de adaptaciones curriculares, pero el que aparecieran los estilos de aprendizaje y lo conectaran con el DUA hizo que toda la inclusión se hiciera en función de pasar por estas tres modalidades, ¿no? Que tu clase fuera o para auditivos, o para kinestésicos, o para visuales, y se cree que en esa reiteración de una misma cosa bajo estas tres modalidades logras que todos aprendan, y eso es un error grave, porque el aprendizaje depende de otros procedimientos y está muy asociado con los objetivos de aprendizaje, con cuál es la característica de eso que se quiere enseñar, y la reiteración por reiteración solamente podría caer en un tipo de problemática del aprendizaje que tiene que ver con la carga cognitiva, con la saturación de tu memoria de trabajo, con reiteraciones que no son necesarias en el fondo. Entonces, no solo podríamos estar diseñando mal la clase y la inclusión, sino que también podríamos estar perjudicando el aprendizaje con decisiones de ese tipo. Así de grave es. La buena noticia, porque ya no todo es tan malo, ¿no? La buena noticia es que el decreto, yo quiero atribuirme algo de crédito en esto, porque hemos pujado mucho para que eso cambie, es que el decreto está en actualización, y sé de muy buena fuente que los estilos de aprendizaje se van definitivamente, y se están incorporando también las altas capacidades, como porque todas las necesidades educativas especiales se centraban en la dificultad, y ahora también o sea, se va a abrir como el abanico para ver tanto la dificultad como el potencial, ¿no? Y poder tener una mirada de la inclusión un poquito más amplia. Así que eso sí es una buena noticia, creo yo. Así que pronto, espero, vamos a tener un decreto actualizado, y esperemos también basado en evidencia. Me parece bien, pero me, me quedé en la primera parte del vaso vacío. En el Sí. siguiente, mira, es que lo estoy relacionando, Evelyn, con los resultados últimos del Simpson, donde Sí. se volvió a detectar
la brecha de género muy fuerte Mm. en el área de tu área, en la matemática, justamente. Matemática y ciencia, Y sí. ciencias, claro, y uno con las estadísticas que hay, que del 53 o 54%, entiendo yo, de los cupos de carrera universitaria son de mujeres, y sin embargo el Mm. porcentaje que está en carreras del área de la ciencia, de la tecnología, es muy bajo, no recuerdo Sí, bien el porcentaje. 30% alcanza Claro, apenas. exacto. Entonces, pareciera que con todos estos neuromitos, una serie de, además de los sesgos culturales que tenemos, pareciera Exacto. que algo tenemos que hacer en ese ámbito. ¿No te parece a ti esta cosa de la brecha? Absolutamente. Yo creo que ahí esto es algo que tiene que preocuparnos y ocuparnos, y esto tiene que ver también con la cultura en la que vivimos, que es una cultura con machismo, ¿no? Y eso permea a las personas, y profesores y profesoras somos parte de la cultura, y los sesgos se nos imponen, son tipos de razonamientos, ciertos erróneos o atajos en el razonamiento que se nos imponen a los seres humanos. Por lo tanto, los sesgos de género es natural que se nos impongan estando en la cultura que estamos. Y si bien es una cultura mejor, ¿no?, que otras, que son muchísimo más dramáticas, todavía tenemos brechas importantes en género que es necesario ir acompañando también de políticas públicas. Ahora, hay políticas públicas, por ejemplo, para asegurar acceso a mujeres en carreras STEM, porque efectivamente en el mundo la diferencia es 30-70. Si no hay mujeres en un área específica del conocimiento, va a haber falta la mitad de la mente y no del pensamiento humano para resolver problemas para la humanidad, es decir, perdemos todos en el fondo. Pero en la clase, en la educación, cuando se enseñan carreras STEM, como estamos permeados por esta cultura y tenemos sesgos que se nos imponen, se ha estudiado en Chile, y esto ni siquiera es evidencia del resto del mundo, en Chile, que profesores y profesoras, por ejemplo, hablan un 28% menos, así de preciso el dato, en clases de matemática con mujeres y con hombres, y también se ha analizado el tipo de interacción. Y la interacción con las mujeres tiende a ser más superficial y no sobre el contenido, y con los hombres tiende a ser más profunda y sobre el contenido matemático en este caso. Entonces, lo que tenemos que hacer, y bueno, y CIMSE, y también PISA, y TIMSS, y todas las pruebas que tenemos estandarizadas nos muestran que en Chile mantenemos ese sesgo de género, porque en los niveles iniciales logra estar bastante más equiparado, pero luego se nos dispara, y ya cuando ya son más grandes hay una diferencia que es estadísticamente significativa. Eso significa que tenemos que tomar conciencia del sesgo. Profesores y profesoras no vamos a poder hacer la diferencia si no tomamos conciencia de que el sesgo existe, porque la única manera de combatir un sesgo es ser consciente de él para dar más tiempo al razonamiento, para mirar lo que uno, observar activamente lo que ocurre en una clase. Hay estudios más dicotómicos, ¿no?, que muestran que, por ejemplo, los niños participan más en clase que las niñas. Hay otro estudio que dice que las niñas conversan más, pero la participación siempre es muchísimo más masiva en niños que en niñas. Esas cosas hay que regularlas, no con el fin de perjudicar a niños o no sé qué, sino con el fin de equiparar ciertos aspectos cruciales de la dinámica escolar, cómo es la participación. Entonces, pero eso no va a ocurrir si este tema no lo ponemos en el tapete. Si después de mirar el CIMSE y ver la brecha, no hay una conversación en las distintas escuelas y no se toman ciertas medidas concretas para ir en contra de esta diferencia de género, vamos a tener estos resultados para siempre. O sea, uno se tiene que ocupar realmente de la dificultad, si no, no la va a poder subsanar, porque, insisto, somos parte de una cultura y la cultura permea. Entonces, está ahí inconscientemente. Lo que nos muestra estos resultados de estas pruebas, en el fondo, es como es la temperatura, ¿no? Estamos viendo la fiebre. Si usamos el termómetro y vemos la fiebre, bueno, ahora tenemos que buscar los remediales. Y remediales hay estrategias para evitar que esto ocurra, y sobre todo tiene que ver con esta toma de conciencia, ¿no? Porque los sesgos funcionan un poco de esa manera. Pero yo te he escuchado a ti que el hecho es que cuando las mamás están, yo diría, muy vinculadas al proceso de aprendizaje de los chiquillos, están con mucha atención, tiene que ver también con todo un chip neuronal que se forma desde la gestación. Me gustaría que pudieras explicarnos un poco eso, sobre todo atendiendo que ojalá varias mamás del liceo escuchen este programa y se sientan que, a pesar que hay tantas familias monoparentales y que las mujeres han tenido que asumir la responsabilidad, sin embargo, yo diría esto es tremendamente gratificante, además de saber que las mujeres tienen una influencia muy fuerte en los aprendizajes de los chiquillos. Y eso me Sí, quiero es la mayor influencia de todas, la que a ejercen las ver, ¿cómo mujeres, ¿por qué la aunque mayor influencia? porque la mujer se configura como cuidadora principal. Entonces, lo que señala la evidencia es que la educación de la madre es la que predice la educación que va a alcanzar el hijo o la hija. Porque a mayor educación de la madre, mayor interacción más rica de esa madre con hijos e hijas, en el sentido de que
una madre más educada va a entender, por ejemplo, la importancia de leer, de restringir o resguardar los accesos a las pantallas, de la importancia de dormir a determinada hora o de alimentarse de determinada forma. Entonces, esto supone que tiene una cosa muy bonita, ¿no? De lo que significa este vínculo materno-infantil, pero también tiene, de alguna manera, tiene desafíos para la política pública importantes. Porque los niños y las niñas no son responsables del lugar donde nacen, ¿no? La cuna no debiera, por ende, determinar la trayectoria vital de una persona. Sin embargo, como sabemos que está supeditado, determinada por desde dónde vienen las personas, a propósito de que va a haber diferencias importantes en el desarrollo neurológico por esa interacción en la primera infancia con la madre fundamentalmente, y que la interacción va a tener diferencias de acuerdo a los niveles educativos de la madre, lo que debiera hacer entonces el Estado es poner mucha importancia en la educación inicial. Y eso es lo que hacen las salas cunas o los jardines infantiles en primera infancia, que pueden eventualmente suplir aspectos que eventualmente una madre, no porque no quiera, porque no tiene tal vez todas las herramientas, no cuenta con todos los recursos o no tiene todo el tiempo necesario para dedicarlo, ¿cierto?, a estos primeros años de vida que son cruciales. Estar en dedicación exclusiva con un hijo los primeros años de vida es un privilegio. Y muchas mujeres hoy en día, dado que las mujeres hemos llegado a los espacios laborales también, no se lo permiten o no se lo pueden permitir. Eso significa entonces que debemos hacer dos cosas. Primero, trabajar en políticas públicas para que haya coparentalidad. Si hay coparentalidad efectiva, por ejemplo, hombres con postnatal igual que las mujeres, entonces ya la responsabilidad, esto de lo que pasa en esta interacción madre-hijo, primera infancia, y por lo tanto el futuro depende de eso, se comparte con el padre. Y eso ya hace que la responsabilidad sea más distribuida y compartida, pero para eso tiene que haber políticas públicas que permitan que esos primeros momentos se vivan en coparentalidad cuando eso también es posible. Como tú decías, sabemos que hay muchas mujeres o muchos hogares monoparentales, mujeres que crían solas, pero en esos casos entonces hay que duplicar las ayudas, ¿cierto? De manera que el acceso a un libro, por ejemplo, no dependa del presupuesto de una familia, porque si una familia tiene que decidir entre comer y leer, va a decidir comer, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos a disposición de la infancia una política pública que permita que esas oportunidades que se dan en primera infancia se equiparen? Y eso significa pensar en las mujeres. En el fondo, hay que pensar en las mujeres precisamente porque es la única manera de garantizar ciertas cosas para la infancia. Entonces hay que mirar, si uno se ocupa de la infancia, necesariamente empieza a pensar en ser madre, en las mujeres, en la educación de las mujeres y luego en la coparentalidad, en todas estas cosas que van a asegurar una mejor infancia, porque efectivamente esto no está escrito en piedra, ¿no? Lo que ocurre en la primera infancia es crucial, pero puede modificarse. Ahora, los recursos que se tienen que invertir para recuperar cosas que pudieran haber salido mal en esa primera etapa del desarrollo son muchísimos más que los que se podrían ocupar en resguardar esta primera etapa del desarrollo. Y los países más desarrollados, que tienen además mejor pronóstico educativo de su población, son países que se han dado cuenta de eso y lo que han hecho es poner muchos recursos en la primera infancia, tener políticas de coparentalidad efectiva y tener apoyos educativos para que todos los niños y las niñas equiparen esas oportunidades al nacer. Entonces sí, las mamás tienen una enorme como responsabilidad en los hombros, pero no es posible que la puedan desarrollar solas. Se necesita un país, un Estado que privilegie la infancia para que esa tarea, ¿cierto?, se pueda dar de una manera en que sea efectiva y eficiente en el fondo. La tribu, en definitiva. Exacto, tal cual, no se da sola. Claro. Entonces, claro, a veces dicen, oh, yo he escuchado mujeres cuando uno habla esto de la escolaridad materna determina la trayectoria escolar del niño y la niña, y dicen, pucha, otra cosa sobre los hombros. Esa sería una manera de entenderlo, ¿no? Otra cosa sobre los hombros de las mujeres, pero sería la manera errónea, porque más bien esta diada madre-hijo es una diada que está dada de manera bastante natural. Lo que hay que hacer es involucrar a otros e involucrar al Estado, para que no sea algo más sobre los hombros de las mujeres, sino que sea una responsabilidad compartida pensando precisamente en lo que requiere la infancia. Pero en la actualidad, decir esto, efectivamente para muchas mujeres puede vivirse, ¿no?, como otra cosa a la que tengo que atender, cuando además tengo que criar sola eventualmente, trabajar, atender tantas cosas, y además soy responsable del desarrollo neurológico inicial de mi hijo y de mi hija. Entonces, claro, se puede sentir así y es normal que se sienta así en la medida que no tengamos todos estos aspectos de cuidados paralelos que aseguren que esa tarea sea compartida. Hay tantas cosas que surgen de esta conversación contigo, Evelyn. Estamos conversando con la doctora Evelyn Cordero en un programa de la radio del Liceo Nacional de Yoyeo. Eh, me surgen, pero por el tiempo tuyo más que todo, que podríamos seguir conversando,
Un tema que en las comunidades escolares hoy día es complejo cómo se maneja, porque unos se van para un lado, otros se otro. Que es el tema, que hoy día yo creo que no es el tema entre comer o leer, sino que entre comer o tener el celular. ¿Ah? Entonces la Exacto. gente prefiere tener el celular. ¿Cómo ves tú el tema del celular en los colegios? Uf, encuentro que es súper desafiante. Yo soy de las personas que no cree en la prohibición. Creo que la prohibición nos lleva a tiempos más como oscuros, donde efectivamente, además es una fantasía, pienso yo, creer que es posible en la era en la que vivimos, súper tecnologizada, prescindir de la tecnología. Lo que yo creo es que hay que educar digitalmente, y eso es otro tema, y hay que dejar de confundir el uso de pantallas con el uso de redes sociales. Cuando uno habla de pantallas, todo el mundo piensa que los niños, que uno está a favor de que niños y niñas estén todo el día en TikTok scrolleando una pantalla. Jamás estaría a favor de eso. Creo que las redes sociales requieren mucha regulación, normativas mucho más firmes para que efectivamente se respete la edad de entrada a esos lugares y se cuide y se resguarde a las y los adolescentes, que son fundamentalmente los que las usan, ¿no? Para que no sufran grooming o bullying o las cosas a las que están expuestas. Entonces ahí ese es un ámbito que hay que regular fehacientemente y que además es un ámbito de mucha manipulación mental, a propósito de que hay mucha información falsa, imposible de ratificar en ciertas edades y que terminan cambiando el pensamiento de las personas. Eso implica, ¿no?, mucho riesgo, pero las pantallas y las tecnologías no son solo las redes sociales. Y la alfabetización científica requiere, ¿cierto?, que nos hagamos cargo, padres, madres y educadores, ¿cierto?, de qué significa el uso responsable de la tecnología y también el uso ético de la tecnología y sobre todo el uso crítico de la tecnología. Porque de esa manera podemos saber a qué edad es conveniente que un niño o una niña vea una pantalla, y eso incluye televisión, computador, tablet o celular. Y tú accedes a distintas cosas en los distintos dispositivos. Yo no podría decir que la pantalla cero, cuando sé, por ejemplo, que nosotros tenemos un canal público como NTV que tiene programación de alta calidad para niños, niñas, adolescentes, adecuada a distintos niveles etarios, y que hace una contribución súper importante, donde tú puedes encontrar lecturas de cuentos o puedes encontrar series de animación infantil que resuelven los problemas con los que lidian los preadolescentes, en fin, ahí hay una pantalla que tiene riqueza. Y también uno puede encontrar ciertas aplicaciones que permiten, por ejemplo, aprender idiomas o ciertos juegos que favorecen ciertas habilidades, ¿no? Pero entonces el tema es, ¿qué pantalla? ¿En qué momento? ¿A qué edad? ¿En qué horario? ¿Y cuánto tiempo? O sea, son una gran cantidad de apellidos, porque incluso la hora en que se usa la pantalla no da lo mismo. No se deberían usar las pantallas antes de dormir, por ejemplo, porque afectan el ciclo circadiano, pero podría usarse una pantalla a una determinada edad, en un tiempo determinado, con un uso particular, absolutamente. Y además, como tenemos el aspecto de las redes sociales, que es un aspecto que efectivamente nos tiene que llamar la atención y preocupar, el desarrollo del pensamiento crítico y del uso crítico de la tecnología es fundamental. Porque si no, vas a tener niños y niñas y luego vas a tener sociedades que se tragan información incluso absurda como si nada. Hace 2 o 3 días atrás, Trump en Estados Unidos dijo sus audiencias, ¿no?, que estaba quitando el financiamiento de la ciencia porque tenían ratones transgéneros, que había investigación con ratas transgénicas. Y tú te pones a decir, ¿qué está diciendo? Y lo que está diciendo es que lo que hay es mucha investigación biomédica con modelos animales transgénicos. Es decir, uno puede manipular genéticamente un modelo animal para que exprese, sobreexprese o inhiba cierto un gen y presente cierta patología como Alzheimer, Parkinson, déficit atencional, depresión, etcétera. Hay mucha investigación biomédica con modelos transgénicos. No hay investigación. El transgénero como un modelo animal no existe porque lo transgénero es cultural. Sin embargo, tienes tan poco pensamiento crítico en las poblaciones actualmente que la gente se cree eso y va por ahí diciendo que los investigadores en la ciencia estamos usando, cambiándole el género que no existe en el animal, ¿no?, a las ratas. Entonces, el tema de cómo trabajamos este pensamiento crítico a propósito de la alfabetización digital es crucial, porque esa información se la encuentra la gente en las redes sociales. Te aparece en TikTok, en Instagram, en Twitter, en redes sociales, y quien nos pueda hacer la diferencia lo va a creer. Lo mismo con el uso de la inteligencia artificial, supone ciertos dilemas éticos. Como la inteligencia artificial se alimenta de nosotros, de los seres humanos, tiene los mismos sesgos que los seres humanos. Si tú le preguntas a la inteligencia artificial
que te describa lo que hace una persona que trabaja en ciencia, te va a describir el trabajo de un hombre científico, no el de una mujer, porque no lo concibe, no está en su algoritmo, porque su algoritmo es machista, también es racista, también es homofóbico, es xenofóbico, es decir, tiene todos esos elementos de quien le proporciona la información, que somos los seres humanos. Entonces, a mí me parece que decir, vamos a prohibir los celulares es un graso error. En cambio, vamos a regular el uso de la tecnología, es el camino correcto, y eso significa que en espacios educativos, por ejemplo, se utiliza con propósitos formativos para ciertas cosas. El resto del tiempo no tiene por qué estar ni siquiera disponible un celular o una pantalla o qué sé yo. Y eso se hace con regulación. Si hay un espacio que es capaz de regular cosas, es la escuela. En la escuela es el lugar donde nosotros llegamos por primera vez y todo se regula. Desde lo que quieres decir, el tiempo que te dan y el turno que te dan para hablar, hasta cosas como esas, por supuesto. Por lo tanto, es raro que en la escuela, en los espacios formativos, no podemos regular el uso de las pantallas o no podemos regular el uso de los teléfonos. Podemos, lo que pasa es que implica otra tarea más, hay que tomar otros acuerdos, hay que poner cierto esfuerzo en eso, y a veces esos esfuerzos los queremos soslayar. Pero a mí me parece que, dado el panorama actual, es una tarea ineludible de la educación y también de padres y madres que están también un poco trasladando esa responsabilidad de un fenómeno que ocurre fundamentalmente en la casa a las escuelas. Entonces ahí las escuelas también tienen que poner ese límite de cómo se están usando estos aparatos en espacios que no le competen al colegio, que tienen que ver fundamentalmente con crianza y estilos de crianza, y tenemos que ver cómo usamos la tecnología favorablemente, porque toda la evidencia dice, no hay evidencia que diga que esto te hace adicto y esas cosas que aparecen por ahí. Toda la evidencia dice que las tecnologías usadas con propósito educativo favorecen el aprendizaje. O sea, esto mismo, no hacer un podcast, crear espacios de divulgación, se hacen a través de plataformas, ¿cierto?, tecnológicas, se tienen una gran cantidad de posibilidades. El punto es cómo las regulamos y cómo regulamos también el tema de las redes sociales, que sabemos que son grandes empresas, que hay ahí intereses económicos y también intereses políticos detrás. Es fascinante escuchar a Evelyn, porque uno podría estar conversando y hacerme como 40 preguntas. Yo confío y espero que las gestiones del director del Liceo Nacional lleguen a buen término y la podamos tener en la comunidad, porque estoy seguro que va a ser tremendamente enriquecedor para los estudiantes, para los profesores del liceo, tu presencia, Evelyn. Yo Agradecerte, feliz. agradecerte y bueno, la idea es colaborar también con la fundación, porque se están llevando a cabo, diría, un tremendo aporte a la educación. Uno, cuando llega a sus años en educación, en el caso mío ya más medio siglo, un poco más de medio siglo, ¿ah? He visto pasar tantas cosas debajo de los puentes, pero en este mundo, qué bueno poder tener todavía la energía para vivir, y con todos estos desafíos, le da sentido a la educación, le da tremendo sentido. Y tú eres una de las que Muchas gracias. anima en esta tarea. Agradecerle a Muchas la doctora gracias. Evelyn Cordero su presencia en este programa y los micrófonos de la radio para que te puedas despedir de ella. Muchas gracias. Me quiero despedir invitando también a las personas a seguir a Fundación Arrebol. Nos pueden buscar como Fundación Arrebol en la web, y ahí ir a nuestras redes sociales o en Instagram, buscarnos como FARrebol, por Fundación Arrebol. Estamos siempre subiendo información de divulgación científico-educativa para que puedan mirar las evidencias y tomar decisiones desde ahí. Y además hacemos regularmente invitaciones para seminarios, congresos, etcétera. Dentro de poco, les anuncio ya como primicia, vamos a tener a fines de marzo una charla bien participativa sobre cómo buscar fuentes de investigación en espacios, ¿cierto?, que nos aseguran calidad de la información que vamos a encontrar. Así que todas esas invitaciones no se las pierden si es que nos siguen en redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Manuel.